Saludos, hoy vamos a pintar este paisaje. Voy a dar primeramente una imprimatura con el Liquid White Oil Paint. En el mercado hay productos en otras marcas similares a este. Usted va a escoger el que sea de su preferencia. Si no tiene, lo que puede hacer es mezclar pintura blanca con aceite de linaza o el de su preferencia hasta llegar a una consistencia líquida pero cremosa. Vas a cubrir todo el lienzo con una capa fina de este producto. Para saber si aplicaste la cantidad correcta, simplemente tocas con un dedo y debes ver completamente marcado en blanco las huellas digitales. Si no se ven las huellas, entonces significa que aplicaste de más y es posible que necesites retirar un poco de la cantidad simplemente pasando un papel toalla. Luego voy a estar aplicando, como en este caso, amarillo de cadmio claro. Voy a aplicar una cantidad y luego voy a tocar el alizarin. Si no tienes alizarin, puedes utilizar el rojo si lo prefieres. Voy a estar aplicando alrededor de la mancha amarilla. No tiene que quedar una forma perfecta, simplemente vamos aplicando el tono. Ahora toco un poco más de alizarin, lo aplico, voy a lavar el pincel o la brocha, la sequé muy bien y ahora toco el azulftalo y lo aplico. Una vez termine de aplicar, voy entonces a comenzar a difuminar. Puedes utilizar un pincel limpio y seco diferente o puedes lavar el que estabas utilizando y secarlo muy bien. Entonces se comienza a difuminar todo. Aquí apliqué un poco más de amarillo en el centro porque lo quería un poquito más vivo. Esto es opcional. Si estás contento de cómo va el trabajo, pues no tienes que agregar más amarillo. Ahora toco el blanco con el pincel limpio, toco el blanco y aplico más o menos en el centro. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos y estoy pintando sobre un cartón entelado o canvas panel. Estoy extendiendo un poco del tono, de los tonos en el área del agua. Ahora voy a comenzar a trabajar con negro una cadena de montaña que hay en la lejanía. Voy a aplicar un poco del negro y voy a extender. No voy a dar mayor detalle. Ahora mezclo negro, alizarin, un poco de amarillo también. Voy a comenzar a pintar la base de una roca que hay en primer plano. Yo estoy utilizando aceite de linaza en esta ocasión como medio cuando es necesario. Sigo aplicando mi tono oscuro. Y ahora voy a comenzar a dar textura. Aplico un poco de naranja con blanco. Vuelvo a retomar el negro. Cambié aquí a un pincel más pequeño, más fino. Estoy ayudándome con un angular, perdón, pero la verdad es que se puede utilizar el pincel de su preferencia. Voy a estar dando forma con
Con el negro voy a estar sugiriendo o empujando visualmente algunas áreas. Retomo el amarillo y sería el naranja, pero en este caso está predominando el amarillo en la mezcla. Sigo aplicando. Donde quiero aclarar más, simplemente voy agregando un poco más de blanco. Nuevamente retomo el negro, en esta ocasión agregué también azul, esto es opcional. Y sigo trabajando las zonas oscuras. Preparo el naranja nuevamente y continúo trabajando con él. Estoy mezclando alizarín con negro. Ya había algo de amarillo en la mezcla, o sea que en la mezcla tiene alizarín, amarillo, negro. Voy con esto a obtener un tono amarronado y con él estoy pintando lo que es el tronco y ramas de un árbol. Pongo un poco de tono claro para el área de la luz. En la mezcla que estoy poniendo para la luz pues se ve grisada porque había residuos pues de negro en el blanco, pero como es bastante claro me sirve. Si no deseas en un tono así, pues prepárate un tono o agrega blanco puro si así deseas. No es recomendable blanco puro, pero si lo deseas poner lo puedes hacer. Estoy ahora pintando un árbol más pequeño en la parte más baja de la piedra. Ahora voy a pintar el tono de sombra del follaje de los árboles. Estoy utilizando verde vejiga o sap green más negro. También se puede agregar azul y con un golpeteo vamos a ir formando ese follaje, el área de sombra.
Voy a agregar el tono verde al follaje. Estoy mezclando amarillo con el sap green. Y para el área de luz voy a estar utilizando amarillo de cadmio. En este caso estoy utilizando el amarillo de cadmio claro. Agrego un poco de blanco en el área del reflejo de luz en el agua. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.